Juan Gris. José Victoriano Carmelo Carlos González Pérez, más conocido como Juan Gris, nació en Madrid el 23 de marzo de 1887. Desarrolló su actividad principalmente en París. Es considerado uno de los maestros del cubismo. Fue el 13º de los 14 hijos concebidos por el matrimonio de Gregorio González y Rodríguez, natural de Valladolid, e Isabel Pérez Brazzátegui, de Málaga. Pertenecían a una familia de clase media alta. Entre 1904 y 1906, estudió en la Escuela de Artes y Manufacturas de Madrid y en el estudio de José Moreno Carbonero. En su adolescencia fue ilustrador de publicaciones como Blanco y Negro y Madrid Cómico. También realizó la portada del libro Cantares de Manuel Machado. En 1906, para evitar el servicio militar, se muda a París, donde conoce a Pablo Picasso, a Fernand Léger y a Georges Braque. Vivió en un hostal de Montmartre durante 10 años. Nunca olvidó a su país, a pesar de que no pudo regresar por ser considerado un prófugo al huir de su compromiso con la milicia. En sus primeros años parisinos, subsiste dibujando para diversas publicaciones como Le Cri de París, Le Témoin y Charivari. Separado definitivamente de Lucie Bellin en 1911, con la que tuvo un hijo llamado Georges, Juan Gris se enamoró en 1912 de Fernande Herpin, llamada Josette, con quien vivió hasta su muerte. En 1912, Juan Gris da claramente el salto al cubismo con varias pinturas presentadas en el Salón de los Independientes de París. Entra en relación con el marchand Henri Kahnweiler, con quien firma un contrato en exclusiva. El verano de 1913 lo pasó en Céret, donde empezó a trabajar la técnica del papier collé, el collage, recortes de cartón y papel que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el óleo. Fue su principal aportación al cubismo. Luego de varios años de amistad, Juan Gris y Pablo Picasso se distanciaron tanto en lo artístico como en lo personal. Aumenta su notoriedad en Francia y Alemania y su obra comienza a tener un cierto éxito a partir del año 1924. Aumenta la cotización de sus cuadros y puede empezar a vivir más distendido. Lamentablemente, esto coincide con un gran deterioro de su salud. La pintura realmente era una escritura, por lo tanto sería su medio de expresión en esos momentos tan duros e intensos de su enfermedad, y él mismo habla del miedo que tenía de que sus cuadros olieran a pintura de enfermo. Sin embargo, el artista logra al pintarlos el efecto contrario, ya que sus cuadros no nos muestran nunca esa sensación de enfermedad. Sus últimos trabajos son cálidos y luminosos, algo que quizás tenga que ver también con su carácter alegre y generoso. Siempre le gustaba bailar y tocar la guitarra. Murió de insuficiencia renal a los 40 años en Boulogne-sur-Seine, en Francia, el 11 de mayo de 1927. En un principio tuvo poca presencia en los museos y a partir de la década de 1980 empieza a recobrar importancia y museos como el Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y la Academia de San Fernando son las principales instituciones españolas en las que hoy en día pueden verse algunas de las mejores obras del artista. El reloj, año 1912. El reloj es un óleo y collage sobre lienzo. Se trata de la primera obra en introducir motivos impresos, que son fragmentos de 2 poemas de Apollinaire
relacionados con el paso del tiempo y el desamor. También tiene detalles realistas, como las borlas de la cortina, la etiqueta de la botella de Jerez y los números del reloj, que es el que le da nombre a la pintura. La presencia de nuevos colores que no son los grises y ocres ubican esta obra como una de las primeras realizadas en esta segunda fase de Juan Gris, en la que es especialmente conocido el cubismo sintético. Retrato de Picasso, año 1912. Es una de las obras más importantes de Juan Gris, uno de los pocos retratos que realizó a lo largo de toda su carrera artística. Todo un claro homenaje a quien le introdujo en el mundo del cubismo. Se trata de un óleo sobre lienzo de 94 por 74 centímetros y que actualmente se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. Es una de sus primeras obras en las que se puede ver cómo refleja el cubismo analítico en lo que se refiere a la perspectiva múltiple y la gama cromática muy reducida, ya que predomina el gris y el ocre. Hombre en el café, año 1912. Se conserva en el Museo de Arte de Filadelfia, en Estados Unidos. Este hombre moderno es un dandy que está en la terraza de un café con traje negro y galera. En su mano izquierda tiene una copa con absenta. Atrás se pueden ver las letras Pic por Picasso y Ap por Apollinaire, por Guillermo Apollinaire. Botellas y cuchillo, año 1912. En este cuadro nos encontramos ante un bodegón típicamente cubista. Los objetos representados, las botellas, el plato, el cuchillo y la superficie sobre la que se encuentran, están dispuestos vertical y horizontalmente con una ligera perspectiva tridimensional. El cuadro, cortado con violentas líneas oblicuas, produce efectos ópticos de volumen y movimiento. En su paleta en estos primeros años predomina la monocromía de grises y ocres que posteriormente irá ampliando. Paisaje con casa en Céret, año 1913. Céret es un lugar cerca de Collioure, en Francia. Ante la situación política previa a la Primera Guerra Mundial, Juan y su mujer Josette han elegido Céret para vivir momentáneamente y pasar el verano. Muy cerca de la frontera española, ya que no puede entrar a España, y en París los extranjeros en ese momento no estaban muy bien vistos. En Céret coincidió con Picasso y comenzó a desarrollar la técnica del papier-collé, el collage, con el que continuaba el camino abierto por Picasso y Bragg. Peras y uvas en una mesa, año 1913. Es una naturaleza muerta con peras, uvas, hay un cuchillo, una copa, todo sobre una mesa de madera. La madera bajo el mantel es de papel pintado y vemos el conjunto desde arriba. Utilizó rejilla de sillas y desplegó los elementos del bodegón con gran variedad. Están vistos desde arriba. En este caso su referente es Cézanne, esencial para el cubismo en general. Dosifica la luz e introduce un fragmento del periódico Le Monde recubierto por una servilleta amarilla.
Violín y guitarra, año 1913, ubicada en el Reina Sofía. Este óleo evidencia el cambio que experimenta la obra de Juan Gris a partir del año 1913. El aspecto volumétrico que caracterizaba a los objetos incluidos en los cuadros iniciales de Juan han desaparecido casi por completo. Solo podría verse en el fragmento de copa que aparece en la zona derecha de la composición, mientras que la fragmentación del espacio se da en base a las líneas horizontales y verticales. Por otra parte, uno de los motivos preferidos de Gris, la guitarra, es la protagonista de la escena. Bodegón, año 1913. Está realizado con grafito y lápices de colores sobre papel de seda. Se encuentra en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid. Este pequeño bodegón sobre papel repite la misma composición vertical y geométrica de otras obras de Juan Gris fechadas en 1913. Aparecen varios objetos, algunos representados en forma bastante realista. El marchand del pintor y el primer propietario del cuadro, Daniel Kahnweiler, certificó el dibujo y su autoría fue confirmada en 1976 por el historiador Douglas Cooper y por su hijo George González Gris en 1993. El Fumador, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid. El Fumador fue pintado en Céret en 1913. La manera de descomponer y fragmentar la cabeza en sus diferentes partes en forma de abanico, según un orden geométrico, responde, según Christopher Green, a la influencia directa de las cabezas de Picasso pintadas en Céret. Gracias a un dibujo preparatorio del Fumador, en el que se lee la dedicatoria a mi gran amigo Frank Haviland, afectuosamente Juan Gris. Se puede deducir que es un retrato de Haviland, un rico americano, amigo de Leo y Gertrude Stein, que acababa de restaurar un monasterio en Céret, en el que guardaba su importante colección de arte africano. En el óleo se acentúan algunas características del personaje, como el cuello duro de la camisa, la corbata de lazo o el sombrero de copa, el mismo atuendo que Haviland llevaba en una fotografía que Picasso le hizo en su estudio de París en 1910. El Torero. El Torero se realizó en el año 1913. Perteneció a Ernest Hemingway y fue reproducida en la portada de su obra Muerte en la tarde. Solo ha sido expuesta en 3 ocasiones. En la muestra del año 2005, en el Reina Sofía, la directora del museo tuvo que trasladarse a Nueva York para negociar en persona con los actuales propietarios el préstamo de la obra, que aceptaron en cuanto se percataron de la magnitud de la exposición. La guitarra sobre la mesa, año 1913. Está ubicado en el Reina Sofía de Madrid. Esta obra pertenece a la colección telefónica, puesta en comodato en el Museo Reina Sofía, y forma parte de la exposición Cubismo y Experiencias de la Modernidad, que está ubicada en este recinto. La guitarra está fragmentada y se apoya sobre la mesa. Vasos, periódico y botella de vino, año 1913. Juan Gris solía incorporar titulares de periódico, cajas de fósforos, vasos, guitarras
y botellas en muchos de sus cuadros. Sus collages resultan muy elaborados y simbólicos. Creaba líneas cortantes y precisas y ritmos en secuencias. En este trabajo abandonó la paleta grisácea e introdujo otras tonalidades. Violín y guitarra, año 1913. Se trata de un óleo sobre lienzo de 1 metro por 65 centímetros que pertenece a una colección privada. A partir del año 1913, el color irrumpe con fuerza en muchas de las composiciones de Juan Gris y esta es una de ellas. Influenciado por el fauvismo de Matisse, desarticuló los rumores de que sus cuadros eran muy monocromos. Esta obra salió a subasta en el año 2010 y se vendió en $25,5 millones de dólares. La botella de anís, año 1914. Esta obra rinde homenaje a los líderes del movimiento cubista, Picasso y Braque. En el motivo que da nombre a esta composición aparecen los nombres de 3 localidades ligadas por una u otra razón a los 3 grandes cubistas, Picasso, Braque y el propio Gris. Badalona, cercana a Barcelona, París y Madrid. Cerca de los nombres de las 3 ciudades se lee la palabra premio inscrita en sendos medallones de la etiqueta de la botella, término que Gris asocia con los triunfos de los creadores del movimiento, identificados a su vez con las 3 localidades de referencia. Por otro lado, el tema de la botella de anís ha sido representado frecuentemente por los pintores españoles como Ramón Casas o Picasso. Incluso el mexicano Diego Rivera, en su etapa parisina, utilizó este mismo motivo en diversas ocasiones. Naturaleza muerta ante una ventana abierta. Año 1915. Cuando se instala en Bandol, en su convalecencia, comienza a pintar cuadros que tienen como motivos las ventanas que se abren al exterior, mostrando los elementos que lo acompañaban en el interior de su habitación en los días de recuperación de su enfermedad. Las ventanas para el artista eran su medio de comunicación con el exterior, ya que debido a su extrema fatiga no podía salir demasiado de su taller. Y en su pintura parece querer mostrar lo pequeño de su existencia cotidiana. De una manera o de otra, la enfermedad cambió su forma de vida y comenzó también a influir en su obra. Desayuno, año 1914. Se encuentra en el MoMA de Nueva York. La obra representa perfectamente el cubismo que nunca más dejó de lado. El tema elegido es una naturaleza muerta en la que aparece el periódico Le Journal, las tazas de café, la cafetera y la mesa con su mantel. Se puede apreciar en la recreación del volumen y la luz de esta obra su impronta personal fácilmente reconocible. Molinillo de café, taza y copa sobre una mesa. Año 1915-1916. Se ubica en el Museo Reina Sofía de Madrid. En 1916, Juan Gris toma como punto de partida algunas de las más conocidas pinturas de Paul Cézanne, escudriña y analiza las obras del maestro para extraer enseñanzas que aplica a sus dibujos. Además de las réplicas de Cézanne y de otros maestros, a partir de 1915 y hasta 1921, Juan Gris
dibuja sobre todo naturalezas muertas. Se trata en su mayoría de composiciones a lápiz en las que el color suele estar ausente. Mujer con mandolina, copia de Corot, año 1916. Esta obra se encuentra en el Museo de Arte de Basilea. La realizó a partir de una reproducción de Corot de una campesina retratada en su obra Soñadora con mandolina. Reconstruye la imagen mediante formas geométricas planas. Resalta las cejas, la boca, los ojos y los aros con líneas blancas. La mujer lleva una blusa blanca que se destaca en primer plano. Retrato de Madame Josette Gris, año 1916. Madame Josette Gris está sentada en una silla, se recorta ante un fragmento de muro cuya parte inferior está cubierta por paneles de madera. La sombra que proyecta aquí Josette se aprovecha para evocar la sensación de volumen, mientras sus manos aparecen plácidamente apoyadas sobre sus rodillas. La austeridad cromática con que realiza esta figura es extrema, empleando tan solo el negro, el gris y unos toques de marrón, rosa pálido y ocre claro. La cabeza y el cuerpo de Josette están realizados mediante una serie de planos superpuestos, coloreados en forma diferente. Mujer sentada, año 1917. La mujer sentada se trata de un retrato de su compañera Josette Gris a partir de los muchos dibujos que de ella hizo Juan en 1916 y que le sirvieron como boceto para pintar este cuadro. Josette aparece sentada en una silla, resulta una figura estilizada. Las formas en las que se descomponen Josette Gris y la silla permiten reconocer ambas figuras. Llama la atención el contraste entre los ojos de la mujer. Uno es un punto blanco y el otro una mancha negra. También su cabello es negro. La descomposición y superposición de algunos de los planos hace que se confundan la figura y el fondo del cuadro. La paleta de colores es escasa, utilizando el blanco, el gris, el negro, el ocre y el violeta, aunque pueda parecer lo contrario por la amplia gama de tonos. Las luces y las sombras vienen marcadas por los diferentes tonos de color. Josette viste como una dama parisina de su tiempo. El sobre, año 1918. Las figuras geométricas cuadradas y redondas que el artista tanto le gustaban y que utilizaba continuamente en su pintura cubista, le servían también para describir esa sensación de ahogo que experimentaba cuando estaba inmerso en un ataque de asma. En el centro de la escena hay un sobre laqueado. Hay 4 círculos en marrón, en negro y en blanco. Arlequín, año 1918. En el momento en que su salud mejora un poco, se traslada a Céret con su mujer y disfruta de los carnavales y del baile, que era una de sus aficiones favoritas. Inspirándose en estos carnavales, pinta sus cuadros de arlequines. En este caso, el arlequín está de pie y se ve de cuerpo completo. Utiliza triángulos rojos y verdes para el torso. La guitarra, año 1918. En la guitarra se incluye un collage con una estampa pintada al modo tradicional
y toda la composición toma un sentido alegórico, confrontando pintura clásica y cubismo, ilusionismo y visión analítica, tridimensionalidad y plano pictórico. Los colores se liberan de los contornos negros. Dos diferentes tipos de papel madera aluden respectivamente a la guitarra y a la mesa. El papel estampado se introduce en la guitarra. Al mismo tiempo, las cuerdas de la guitarra forman un conjunto de paralelas. Botella y frutero, año 1919. Se ubica en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Como otras naturalezas muertas pintadas en Loge, Botella y frutero juega con un colorido de tonos marrones cálidos combinados con verdes y grises más fríos, tomado directamente del paisaje. La disposición de la servilleta que cae por el borde de la mesa ha sido tomado de un motivo de Cézanne. Adquiere un interesante significado en el contexto de la denominada vuelta al orden de la vanguardia tras la guerra. La ventana abierta, año 1921. En 1920, Juan Gris se traslada a la localidad costera de Bandol-sur-Mer, donde realiza la mayoría de los lienzos que integran su serie de ventanas abiertas. El pintor completará esta serie con algunas obras llevadas a cabo meses después en Céret. No hay que olvidar que el tema de la ventana abierta había suscitado ya el interés en algunos contemporáneos del artista como Delaunay o Matisse, aunque con un enfoque conceptualmente distinto. Son pinturas que consiguen incorporar de alguna forma la atmósfera exterior al cerrado marco del cuadro. Sin embargo, en ninguna de esas composiciones se ha pretendido establecer un nexo entre el exterior y el interior. Ambos espacios están lejos de ser tratados en régimen de igualdad, ya que resulta evidente que es el paisaje situado tras la ventana el que acapara todo el protagonismo, adueñándose de la totalidad del espacio. La mesa del músico, año 1926. Esta obra, La mesa del músico, evidencia la predilección de Juan Gris por el mundo de la música, manifestada en este como en tantos otros casos a través de la incorporación de algún instrumento. Las composiciones plásticas que simbolizan o aluden a las distintas facultades para percibir las impresiones del mundo exterior son frecuentes en la historia de la pintura, desde Bruegel a Caravaggio. Además de la lira y la guitarra, aparece la pipa de Juan, la mesa, la silla y los bastidores al fondo.